El último tiro de Danilo Medina a Margarita Cedeño. En días anteriores hemos estado haciendo algunos comentarios sobre el entierro de Danilo Medina a la carrera política de Margarita Cedeño. Hoy vamos a hablar de lo que fue para nosotros el último tiro. Recordemos que en el proceso de convención del Partido de la Liberación Dominicana del 2022, luego de haber perdido el proceso electoral del 2020, donde Gonzalo Castillo perdió de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, luego de una ruptura, de una división del Partido de la Liberación Dominicana, lo que le permitió al PRM colocarse y llegar al Palacio Nacional. Después de esta aplastante derrota recibida por el PLD, en el 2022 hicieron lo que ellos llamaron el Congreso Elector de Simpatías, donde participaron 6 candidatos, entre ellos Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño, entre otros. En ese proceso, desde el principio se vislumbraba que Margarita podría ser la vencedora del mismo, porque se decía tras bastidores que el danilismo estaba apoyando a Margarita Cedeño. Y las encuestas venían reflejando un buen posicionamiento de Margarita. Pero no. Al final del proceso, Abel se alzó con el santo y la limosna, con una victoria aplastante, con el más del 62% de los votos. Es decir, cogió más de 275,000 votos. Para sorpresa, Domínguez Brito quedó con 87,000 votos, para un 19%. Y Margarita en un lejano tercer lugar con un 15%, apenas 67,000 votos. Como ustedes pueden ver, Danilo y el danilismo le sacaron las alfombras, le sacaron los pies a Margarita Cedeño y se inclinaron a favor de Abel Martínez. Es por ello que en esta contienda interna del Partido de la Liberación Dominicana, donde Danilo maneja de manera personal esta entidad política, Abel se impuso entre los demás candidatos. Por eso decimos que este fue el último tiro, el tiro de gracia que le asestó Danilo Medina a la carrera política de Margarita, que iba de manera ascendente y que desgraciadamente, al permitir la candidatura vicepresidencial conjuntamente con la presidencial de Gonzalo Castillo, después de la división del PLD por el Congreso amañado, por la convención que se hizo en contra de Leonel Fernández, que se vio precisado a renunciar del PLD y fundar
lo que hoy conocemos como la Fuerza del Pueblo. Margarita se quedó en el PLD, no se fue con Leonel Fernández, pero cometió el error de ir como la candidata a vicepresidencial de Gonzalo Castillo, de un proyecto político que nació natimuerto, producto de los conflictos internos que tenía esa organización política. Luego que Danilo Medina mandara aspirar para la presidencia, aparte de lo que fueron sus ministros y de sus cercanos colaboradores, como fueron el ex secretario general del PLD y ya fallecido y presidente del Senado, Reinaldo Páez Pérez, un hombre de la confianza y del anillo de Danilo Medina, así como también Carlos Amarante Baré, un fiel defensor del danilismo, Domínguez Brito, Radamés Segura, entre otros. No estaba en el juego Gonzalo Castillo, que sin embargo fue una imposición de Danilo Medina en contra de sus compañeros, que él los mandó a aspirar, porque él supuestamente no iría, porque tenía un impedimento constitucional, y sin embargo quería violentar de nuevo, modificar la Constitución para él ser de nuevo el candidato en el 2020. Por eso hemos visto que después de esa convención amañada en contra de Leonel, el PLD entró en un franco deterioro. De tal forma que desde el 2016, cuando sacó un 62%, en el 2020 un 20% y en el 2024 un 10%. Una caída estrepitosa de lo que fue la obra maestra del profesor Juan Bosch. En el 2022, Margarita acudió para tratar de convertirse en la candidata presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. A pesar de su trayectoria, tanto afuera como adentro del PLD, y con una gran simpatía a lo interno y a lo externo, pues cogió un lejano tercer lugar. Pero esa no era la simpatía de Margarita. Lo que pasa que gran parte del danilismo, auspiciado por el dueño del PLD, Danilo Medina, mandaron a votar por Abel Martínez en contra de ella, lo que no les permitió convertirse en la candidata presidencial de esa entidad política. Sacando los números de manera fría en este momento, nos atrevemos a decir que hubiese cogido una mayor cantidad de votos en el proceso electoral del 2024 que Abel Martínez. Con este tiro de gracia, Danilo Medina, sin querer queriendo, les dio el tiro de gracia a Margarita Cedeño. Ya Margarita Cedeño perdió el espacio, perdió el escenario en el Partido de la Liberación Dominicana. Se le fue su tiempo. Ahora entra una playa de jóvenes que están dirigiendo el PLD, pero está la cabeza que siempre está ahí, porque él maneja el PLD como si fuera su colmado. Danilo Medina sigue siendo el presidente de esa entidad política. Sin embargo, Margarita siempre ha querido estar subida en el palo, y ha sido uno de los grandes errores que cometió ella y su equipo político.
Recordemos que después de pasado el proceso elector del PLD, en la toma de juramentación de Abel Martínez, ella fue la gran ausente. No participó de la misma porque se sentía molesta, se sentía dolida y sabía que detrás del triunfo de Abel Martínez estaban las manos maestras de Danilo Medina. Danilo tenía sus dudas, tenía desconfianza en Abel Martínez, pero en una jugada maestra se vio precisado y su equipo a apoyar a Abel Martínez, que siempre se dijo, y así fue, que estaba muy de cerca con Leonel Fernández, porque Abel comenzó a brillar y se hizo grande, aunque ahora esté pequeño, conjuntamente con Leonel Fernández. Por eso Danilo tenía sus dudas y su suspicacia de que Abel se les fuera con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. No pasó así, se quedó en el PLD. Hoy Abel Martínez prácticamente no significa gran cosa a lo interno del PLD, así como Margarita Cedeño. Danilo se llevó en las patas de los caballos a Margarita Cedeño y Abel Martínez, y él sigue siendo el presidente de lo que queda del PLD. Por eso decimos que en el proceso elector del 2022, Danilo le asestó el último tiro a Margarita Cedeño. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en comunicación.